Episodio número 2825. Amados hermanos, queridas hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando este martes 11 de junio, avanzando mi gente, en esta poderosa lección 11, el conflicto inminente. Oh, wow. Y aquí tenemos la frase que nos ocupa para hoy. Muy buena, buenísima. De las derrotas se sacan a veces las mejores lecciones. De las derrotas se sacan a veces las mejores lecciones. En breve les comparto el autor de esta genialidad. Omar Medina les acompaña. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Sí, porque es una genialidad. Esta frase es original de José Raúl Capablanca. José Raúl Capablanca fue un ajedrecista cubano, campeón mundial de ajedrez desde 1921 a 1927. Muy bonita su historia, muy linda. Hay una película, de hecho, se puede encontrar en YouTube, por cierto, protagonizada por César Évora, ese famoso actor cubano radicado en México. La película es desde hace mucho tiempo y está ambientada justamente en esos años en que vivió Capablanca. José Raúl Capablanca nació en 1888, falleció en 1942. De 1888 a 1942, José Raúl Capablanca, ajedrecista cubano, campeón mundial de ajedrez desde 1921 a 1927. Tremendo. De las derrotas se sacan a veces las mejores lecciones. Muy buena frase. Una frase lapidaria como para ser escrita en diamante, en roca, en mármol, para que perdure. Al punto, cortito, pero bien profundo este significado de que de las derrotas se sacan a veces las mejores lecciones. Y ese sí sabe por qué lo dijo, porque obviamente ganó y perdió en ajedrez, pero su nombre está en la historia mundial del ajedrez, porque se codeó con esos grandes. Yo juego ajedrez, no soy un gran ajedrecista, pero juego bastante. Lo que casi no encuentro con quién jugar, porque no es tan común hoy día que alguien se dedique a esto, por lo menos del círculo en el que yo me desenvuelvo. Muy bien, vamos a la porción para hoy martes. Identifiquemos a la bestia, primera parte de Apocalipsis 13. En esta semana estamos dentro de este tema del conflicto inminente haciendo un estudio detallado de Génesis 13. Lo básico de Génesis 13 que tú debes saber es que tiene 18 versículos. Desde el versículo 1 hasta el versículo 10 se describe esa primera bestia que surge del mar. Y desde el versículo 11 hasta el 18 se describe la segunda bestia que surge de la tierra. Hoy vamos a analizar un poquito de la primera bestia. ¿Ok? Identifiquemos a la bestia, primera parte. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Toda la honra, toda la gloria sean dadas a ti por siempre, Señor. Muchas gracias por la bendición del estudio de tu palabra, por esta libertad que nos has dado para estudiar y hablar de estas cosas, por estos medios que has provisto para llegar a cientos y cientos de personas. Fortalécenos día a día, Señor, y como en esta semana te estamos suplicando que nos santifiques en tu verdad. Tu palabra es verdad, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Es en su nombre y por sus méritos que lo suplicamos. Amén. Amén, Señor.
Tremendo, tremendo. Y más hoy que viene un comentario ahí del Super Humberto. En casi 5 minutos nos explica esto de la primera bestia y nos ha pedido el Super Humberto que leamos en varias versiones esto de Apocalipsis 13, 1 y 2. Vamos a la Biblia, por favor. Aquí tengo la versión regular, Reina Valera 1960, la que conocemos más, ¿verdad? Más común. Apocalipsis 13, 1 y 2 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. El versículo 2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y su grande autoridad. Si leemos en la versión internacional, en la nueva versión internacional, dice: y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos, 7 cabezas, en cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Y la bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y su gran autoridad. Entonces, esto es en la NVI, ¿verdad? Nueva versión internacional. Si leemos esto de Apocalipsis 13, 1 y 2, en la versión, la Biblia de las Américas, también dice igual que la NVI. Dice: el dragón se paró sobre la arena del mar, y entonces ya lo regular que dice que vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos, 7 cabezas, y por ahí se va la descripción. Abajo, en una nota al pie de página de esa versión, dice Apocalipsis 13:1. Algunos manuscritos posteriores dicen: y yo me paré. En el texto griego, como lo va a explicar el Super Humberto más adelante, esta frase es el versículo 18 del capítulo 12. Tú sabes que generalmente se entiende como que tiene 17 versículos, pero había un versículo 18 que dice eso de que el dragón se plantó como a ver lo que pasaba ahí en la orilla del mar. Como dice esa versión, la Biblia de las Américas, el dragón se paró sobre la arena del mar. De eso nos va a hablar, porque es totalmente nuevo para mí. Yo no tenía idea de que eso era así, pero hoy, repasando para presentar esto, lo aprendí con, con el Super Humberto. Porque, oye, hay cosas que yo realmente no conozco, no sé, por eso no estudia, porque si uno lo supiera todo, uno no estudiara. Tú sabes que hay gente que me ha dicho eso: dice, Omar, no me manda los apuntes, ni yo escucho eso, porque ya yo me sé todo eso que tú dices. Yo, oh, wow, interesante que alguien se sepa todo esto. Esto hay que estudiarlo una y otra vez, ¿ok? ¿De dónde surge esta bestia y quién le da autoridad? Surge del mar, y el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. Así se entiende mejor, así se entiende mejor. ¿Cómo? Entenderemos mejor ahora con el Super Humberto. Ahí está la musiquita que identifica la entrada de nuestro asesor teológico. Adelante, Super Humberto. Identifiquemos la primera bestia de Apocalipsis 13. Como debemos leer los 2 primeros versículos de este capítulo 13 del libro de la Revelación, le he sugerido al hermano Omar que por favor haga la lectura de esos versículos en varias versiones, ya que en algunas versiones nos daría a entender que es Juan el vidente, que en su cautividad de Patmos es quien se para en la arena del mar. Y esto lo digo porque la evidencia textual se inclina por la variante "y él se paró".
Si se adopta esa variante, sería mejor que terminara diciendo, y él se paró sobre la arena del mar, como en el capítulo 12, 17, como se hace en ciertas ediciones griegas y versiones castellanas, incluyendo la Biblia de Jerusalén. Él, en este caso, el artículo, el pronombre personal, se referiría entonces al dragón que está en la playa del mar esperando el surgimiento de la bestia con el propósito de investirla con su poder y su autoridad. El mar, sin duda, representa pueblos, naciones y lengua. Esta bestia surge del mar, pero la bestia que vamos a encontrar mañana, si Dios lo permite, surge de la tierra. La una surge de entre multitudes de pueblo, la arena del mar, y la otra surge de una población escasa. Una bestia se ve con 7 cabezas. En cuanto al significado de bestia en la profecía simbólica de Daniel 7:3, algunos identifican estas cabezas como la que tiene el dragón y también con la bestia del capítulo 17 de Apocalipsis. La bestia habla blasfemia, que significa injuria, calumnia, cuando se dirige a los hombres, y palabras impías cuando se dirigen contra Dios. ¿Qué apariencia tiene esa bestia? Pues te puedo decir que es un híbrido de leopardo, de oso y de león. Una evidente alusión a los simbolismos de Daniel 7. En Daniel, 3 bestias. La primera era semejante a un león, la segunda a un oso, la tercera a un leopardo. La bestia que Juan está viendo en este momento tenía característica física tomada de las 3 anteriores, lo que indica sin duda alguna que es un poder que está representado por la bestia de Apocalipsis. Esta posee característica evidente de los imperios babilónico, persa y griego. Algunos han notado que Juan alude a estos poderes en orden inverso a lo que aparece en la historia. Luego encontramos que el dragón le está dando poder a la bestia. El dragón representa en primer lugar a Satanás y es en un sentido secundario quien recibe del dragón su poder y su trono y grande autoridad. Fue claramente quien ha recibido el poder de dragón es la Roma papal. De la ruina de la Roma política se levantó el gran imperio moral en la forma gigantesca de la Iglesia de Roma. Esta identificación es confirmada por las especificaciones enumeradas en los versículos que siguen. Los papas ascendieron al trono de los Césares. La capital del sistema papal era la misma en la que había ocupado el Imperio Romano durante su apogeo. El papado representa en los asuntos políticos y religiosos, ejerce una autoridad sobre la conciencia de los hombres, por lo cual podemos decir e identificar que esta bestia representa el sistema papal. Tremendo, tremendo, como siempre, brillante, descriptivo, comprensible. Ahí el Super Humberto, muchísimas gracias. Te digo que uno cada día aprende cosas nuevas. Bueno, mi gente, el libro de Apocalipsis identifica al dragón principalmente como Satanás. ¿Ok? Dice en el capítulo 12 de Apocalipsis, los versículos 3 al 5, que el dragón intentó destruir en cuanto naciera al hijo varón, que más adelante fue arrebatado para Dios y para su trono. Fue el diablo, mediante la Roma pagana, quien intentó destruir a Cristo. El archienemigo de Dios y del hombre obra mediante instituciones políticas y religiosas para lograr sus propósitos.
Sobre el poder de esta bestia se nos dice que el dragón le dio su poder, su autoridad y su trono, ¿verdad? En este orden, su poder, su trono y su grande autoridad. Ahí dice el versículo 2 de Apocalipsis 13. Esta profecía se cumplió con precisión cientos de años más tarde, cuando el emperador romano Constantino trasladó su capital de Roma a lo que llegó a llamarse Constantinopla, en la actual Turquía. Esto dejó un vacío de poder en el antiguo trono o sede de los Césares, la ciudad imperial de Roma, y así la Roma pagana le dio a la bestia su sede o capital. Tremendo. Isaac Bacchus declaró, un historiador, al trasladar la sede del imperio a Constantinopla, Constantino dio paso a que el obispo de Roma se exaltara a sí mismo por encima de todos los hombres de la tierra y por encima del Dios del cielo. Tremendo. Según Tomás Hobbes, otro historiador, el papado no es otra cosa que el fantasma del difunto imperio romano que, coronado, se sienta sobre su tumba. Un análisis cuidadoso revela que la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13 es un poder religioso apóstata que surge de Roma y se convierte en un sistema mundial de adoración. Y esta bestia no es una persona, es una organización religiosa que ha sustituido la verdad de la palabra de Dios por decretos humanos, tradiciones y supersticiones humanas. Tremendo. Ahora, ¿cuál es la palabra clave que se utiliza para identificar el poder de la bestia? Vamos de nuevo a Apocalipsis 13, en el versículo 1 y el versículo 6. Identifica esta palabra. Vamos a ver. 13:1 de Apocalipsis dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus diademas un nombre blasfemo. Versículo 6, que dice, 13:6, dice el versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Wow, qué interesante, señores, ¿eh? Entonces la palabra es blasfemia. Nombre blasfemo, blasfemia. Blasfemia, esa palabra o expresión injuriosas contra alguien o algo sagrado. Y eso del tabernáculo que dice ahí, es el asunto de la intercesión. O sea, le quita a Jesús su papel intercesor y pretende compartirlo con María y con los sacerdotes. Y por eso se llaman sacerdotes, porque viene tomado de ahí, pero era más bien una blasfemia, una especie de burla, porque pretendieron borrar de la mentalidad de las personas la realidad del santuario y de cómo Cristo es el sumo sacerdote en el santuario, y de cómo ahí se representaba el plan de salvación en miniatura. O sea, el tabernáculo, como hemos dicho otras veces, el santuario, era una lección objetiva. Lección objetiva quiere decir que era una lección gráfica de lo que significaba el plan de salvación. Pues eso fue echado por tierra y quiso el papado sustituir todo eso para que se le diera todo ese ministerio a hombres. El asunto de la confesión, el asunto del perdón de los pecados, todo eso. Eso tiene más seriedad y más trascendencia de lo que uno generalmente le da. ¿Tú entiendes? Cuando uno estudia el tema del santuario, uno se da cuenta. Y cuando uno estudia este tema de lo que pretendía esa primera bestia de Apocalipsis 13, uno se da cuenta y abre sus ojos y uno despierta y dice, pero acá, aquí es, vamos por aquí. Entonces uno comienza a estudiar, basado en lo que dice la palabra de Dios y basado en documentos históricos, porque esos son hechos.
Eso no son opiniones de nadie, esas son cosas que ya están escritas en la historia. Tú ves. Por eso una persona que sea de poco leer o de poco instruirse, difícilmente puede entender esto. Porque esto no es porque lo diga Humberto, lo diga el doctor Martí, o porque lo diga el pastor Polanco, lo diga yo. No, estos son cosas que se aprenden estudiando, analizando, escudriñando la escritura y buscando la historia y todo eso. Tú ves, porque mira cómo dice, ahora te llama la atención ese versículo, que a mí me la acaba de llamar, tú sabes, cuando dice el versículo 6 que parte de su blasfemia fue eso. Dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y dice el versículo 7, como un adelanto, lo que vamos a estudiar más adelante, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos. O si el versículo 10 dice eso. Repite lo que más tarde se habla en Apocalipsis 14:12. Oye, qué interesante esto, de Apocalipsis 13. Tú te tomas esos versículos del 1 al 11, al 10, y ya tienes ahí la descripción de la primera bestia que surge ¿de dónde? Correcto, del mar. Y desde el versículo 11 hasta el 18, la segunda parte de ese capítulo 13 de Apocalipsis, es la bestia que surge de la tierra, como vamos a estudiar más adelante. La Biblia define la blasfemia en Juan 10:33, Lucas 5:21, porque de eso acusaron a Jesús los dirigentes judíos, esos dos ejemplos. Un hombre que pretende ser Dios o dice ser Dios, eso es una blasfemia, y un hombre que dice tener el poder de perdonar pecados. De acuerdo a lo que la misma Biblia define como la blasfemia, eso lo encarnó esa bestia que surge del mar. Estas acusaciones eran injustas sobre Jesús porque Jesús es verdaderamente Dios y por lo tanto tiene el derecho de perdonar pecados. El papado romano tiene dos doctrinas distintivas que la Biblia llama blasfemia. Afirma que sus sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados, como eso de la confesión y que tú le cuentes tu pecado, y que el Papa tiene las prerrogativas de Dios en la tierra. Son dos blasfemias. Entonces aquí escribí, ya llegando al final de este estudio, que como vamos aprendiendo todo, es un intento de despojar a Dios, el creador, de su grandeza, de su poder, como único digno de nuestra suprema adoración. Pero gracias a Dios por su palabra, que nos enseña y nos advierte sobre este engaño. Porque es un engaño. Tú ves. Antes que venga la coerción, la fuerza y obligar a la gente, primero se ha presentado esto y la gente lo ha recibido. Yo quiero que tú veas, he tenido esta experiencia que quisiera, ¿tengo tiempo? Sí, tengo tiempo. Yo he compartido dos experiencias, muchas, pero quiero destacar dos cosas que yo he vivido con personas. En Filadelfia, cuando yo comencé a trabajar en este país, que yo llegué aquí en 2009, final de 2009 ya a quedarme a trabajar, no vine con una visa de trabajo al principio, había una señora muy entendida, era bien inteligente, era cristiana ya, no adventista, por supuesto. Entonces, yo le dije, yo esperaba que ella no lo supiera, pero ella lo sabía. Yo le dije, ¿tú sabes dónde vino esto del cambio del sábado por el domingo? Y dijo, sí, eso fue Constantino. Lo sabía y me lo dijo todo. Sí, que le quitó la autoridad y el poder que tenía el sábado y lo atribuyó a la resurrección de Jesús el domingo.
porque el sábado estaba muy asociado a los judíos y eran despreciados y eso. Entonces, yo le dije, oh, ¿usted sabe eso? Sí, sí, eso está en la historia, eso cualquiera lo puede saber. Oh, pero ella observaba el domingo como día de reposo. Entonces, a mí me asombra mucho cómo la gente, conociendo esto, este engaño, lo siguen defendiendo, príncipe. Esa es una experiencia que yo he compartido. Otra experiencia que yo he compartido es con personas católicas, honestas, sinceras, gente genuina, auténtica, que no saben esto. Cuando lo saben, entonces estudian a profundidad, se sacuden, de alguna manera buscan la forma de saber más de esto. Porque existen esos dos tipos de personas que te he dicho. Gente que sabe y por encima de saberlo no obedecen. Y personas honestas, sinceras, genuinas, que lo hacen por desconocimiento, por ignorancia. No de manera despectiva, sino porque desconocen realmente, desconocen esto. Entonces, mi gente, cuando uno es alumbrado por la luz de la palabra de Dios, uno tiene que tomar decisiones. Decisiones que estén basadas en una información fehaciente, correcta, no de opiniones humanas. Es de lo que la Biblia enseña. Y cuando tú le das ese lugar de importancia a la Escritura en tu vida, Dios abre puertas para ti, para que puedas seguir comprendiendo, entendiendo. Y yo sé que es un testimonio aquí que muchas personas pueden contar de cómo conocieron esto, cómo se enteraron de esto. Mi propia vida, tú sabes, yo era muy jovencito cuando yo decidí por el Señor en la iglesia adventista, pero ya yo me comenzaba a preguntar, porque yo siempre he sido bien curioso con esto de saber cosas, ¿no? Y yo preguntaba, como que yo algo no me encontraba bien. Yo era ayudante de monaguillo y había como algo ahí como que no me cuadraba. Tú ves. Pero luego conocí el Club de Conquistadores y conocí el mensaje de Dios en la iglesia adventista y aquí estoy, 44 años después. Y aquí estaré, tú sabes, si Dios me da la vida y Dios me lo permite. Pero de verdad, yo te animo a que tú hagas, no te lleves de mí ni de nosotros, porque después de todo, ¿qué somos nosotros? Nosotros no somos autoridad para enseñar estas cosas. No hay nada más supremo en autoridad que el poder del Espíritu Santo hablando en tu corazón mientras tú estudias estos temas. Escuchándome, tú sabes, te motivas a leer, a estudiar. Oh, pero mira, ¿verdad? Aquí, allá, voy a buscar. Sin preguntarle a la gente, porque inmediatamente tú le preguntas a alguien, no, esos son los adventistas que dicen eso, pero eso no es así. Pero olvídate de nosotros, olvídate que existimos y dedícate a estudiar de manera honesta, sincera, la palabra de Dios. Tremendo. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Bueno, así ese estudio detallado de Apocalipsis 13, 1 al 10, esa descripción de la primera bestia, esa identificación de la bestia primera parte. Y esto lo manejamos sin enojo, sin hablar duro, sin durar 3 horas hablando de esto. O sea, es un estudio que tú lo puedes hacer y pero mira qué bien, aprendí esto, aprendí aquello, como el versículo ahí que el dragón estaba pendiente sobre la playa de lo que iba a suceder, esa bestia, que entonces le infunde su autoridad, su poder y su dominio, su reino. Oye, qué interesante, me encanta cómo la Biblia es tan descriptiva y uno va como agarrando, aprendiendo, tremendo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración.
Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Queremos expresarte, Señor, nuestro agradecimiento por esta luz poderosa que surge de la Escritura, por esta manera tan sencilla en que la Biblia explica esto y uno lo puede ir entendiendo, que aunque a veces le damos un matiz de que algo complicado, misterioso, difícil, realmente es una revelación y es algo que está al alcance de todos. Gracias, oh Señor, por esto. Que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestros corazones, Señor, para poder desear, anhelar siempre este estudio de la Escritura y que esto sea realmente lo más importante que hagamos durante el día. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para mañana miércoles. Identifiquemos a la bestia, segunda parte. Esto pica y se extiende en esta poderosa lección 11, el conflicto inminente. ¡Wow! Tremendo. Recuerden el texto a memorizar, Juan 17:17, como para que no se pueda olvidar. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mil gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Todos aquellos que nos dan seguimiento en las plataformas de podcast, en Radio Oasis de Esperanza, en otros proyectos de emisoras online que distribuyen esto. Gloria a Dios, qué bueno. Y especialmente los que nos siguen en la plataforma de YouTube. Va creciendo, el canal va creciendo, va tomando forma. Gloria a Dios por eso. Cualquier información adicional pueden solicitarla vía WhatsApp a este servidor, más 1-484-838-8989, más 1-484-838-8989. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Ánimo contra el miedo. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Hay paz. Dale. Hay paz.